51668730. No son marcadores, es tu línea de comunicación. 51668730. Marca el desempate por Televisa Deportes W. Vivo Deportes. El primer año que incursioné como profesional fue en 1986, que se me dio la primera oportunidad con el equipo 7-Eleven y la oportunidad era correr el Tour de Francia. Sí, estuve en 4 equipos profesionales, fueron el 7-Eleven, me fui al PDM que era holandés y luego ya me voy al World Perfect y luego al Motorola. Me tocó ser el primer mexicano, haber participado en el Tour de Francia, estuve 5 veces en el top 10, gané 2 etapas, una etapa de ruta y la otra etapa fue una contrarreloj. En el 87, en el siguiente año que quedó el top 10, ganó el jersey blanco del mejor joven. El ciclismo nunca lo he dejado, la bicicleta es una pasión para mí. Me gusta ayudar a la gente a que se enseñe a andar en bicicleta. La primera vez que aprendes a pedalear, no te vuelves a dejar de una bici. Vivo Deportes. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see. Estamos de regreso en el desempate. Ahora en la sección de Vivo Deporte ya escuchamos la voz que creo que es fácil de reconocer, sobre todo si hablamos de ciclismo y si hablamos de una figura en este país. Pues habrá 3 o 4, pero uno destaca por encima de todos. Antes de platicar de ese tema, saludo como siempre a Geo González aquí en la mesa. Geo, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, me encantada de la vida. Es otro de nuestros días preferidos porque siempre nos avientan nos zorrajan, como dice. Una buena historia, ¿no? Una historia para que nos diga, muchachos, dejen de quejarse o superen sus metas. Sí. O ahí tienen una inspiración para que le echen ganillas. De que se puede. Se puede y así. El asunto es que el gobierno, porque siempre es el gobierno, no hablamos de nada en particular, pero es que el gobierno no promueve el deporte y es que el gobierno en general no ayuda a los atletas. De que se puede. Y en otra época donde todavía existían menos posibilidades para los atletas. Sí, no había tanta oportunidad, corrígeme Rodrigo si me equivoco, de buscar uno su propia promoción. Creo que ahora las redes sociales ayudan en ese ámbito. Antes, si no te cubría la televisión, el patrocinador, no caía. Y no había tantos que confiaran en el deporte de entrada. Hoy el deporte es una gran industria. Antes todavía era esta parte medio romántica que algunas marcas se unían, pero en general buscaban un programa de concursos, una novela, lo que fuera. Sí, ahora alguien puede vivir de hacer el oso y luego organizarse una sesión de autógrafos, ¿no? Sin tener algo. Gracias a 100 pesos, ¿no? O sea, algo absolutamente ignominioso. Y una carrera como la de Raúl Alcalá en esta época, pues lo haría ser un marqués de ciclismo. El día de hoy hubiera sido una gran figura del deporte. Rodrigo Latorre, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Iñaki, Geo, ¿cómo están? Pues sí, es la historia de Raúl Alcalá. Yo considero que es, y bueno, yo creo que la mayoría de la gente, como el mejor ciclista o el ciclista más grande que ha dado México en toda la historia, ciclismo de carretera o ciclismo de ruta como se conoce. Lo entrevistamos hace unos meses en Vivo Deporte para que nos platicara un poquito de su perfil, un recordatorio de todo lo que logró y cómo está ahora promoviendo el ciclismo entre la población. ¿Y por qué le dicen el duende? Pues porque tiene carita de duende. Sí, es muy chaparrito. Sí. O sea, de ahí al Hobbit, una cosa así, ¿no? Pero sí, entonces, es un apodo que le viene desde joven. O sea, no venían por alguna situación ciclística, sí, de que de repente nadie lo veía venir y aparecía. Puede ser también. Dentro del pelotón, así como en el fútbol, en el pelotón me refiero al grupo que va siempre de ciclistas, es muy común que haya apodos. Es más, todos tienen me un queda apodo. clarísimo, pero todos tienen un apodo. Yo decía, porque a él le tocó el duende, por ejemplo, como que a él le tocó la Chofis, qué bueno que a este le tocó el duende. Sí, no, y que no es la Chofis. y Raúl Alcalá empezó su historia notoria ya en el ciclismo. En 1984 él fue a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a competir en ruta. Todavía no era profesional. Hasta 2 años después, en 1986, que lo ven compitiendo en una carrera en Baja California. Se le acerca un equipo que es el 7-Eleven, que existía en esa época, y lo invitan porque lo ven con mucho potencial y le dicen, oye, tenemos un lugar para ir al Tour de France. Oye, él pues estaba todavía amateur aquí en México
y unas semanas después estaba compitiendo en el Tour de France en 1986. Tenía 22 años, estaba incipiente su carrera y era su primer participación como profesional. Y a lo largo de los años se convirtió en el único mexicano que ha ganado 2 etapas del Tour de Francia. Fue en el más o menos 89 y 90. Ganó una en contrarreloj, que hablábamos que le ganó a Que además se Indurain. la gana a Miguel Indurain, que es probablemente uno de los mejores de la historia. En Pues esa es como el disciplina. equivalente de cuando Pumas le fue a ganar al Real Madrid en el Teresa Herrera, ¿no? No, O sea, pero eso todavía era un trofeo más o menos de verano, ¿no? Aquí No, estamos pero hablando de una etapa en contra uno el de los mejor. grandes. Contra el mejor, Sí, que sí, además sí. se llevó 5 tours seguidos. Miguel Indurain, de manera consecutiva, ganó el Tour de Francia. Y que generalmente los ganaba ahí, Sí. en la contrarreloj. Y también ganó una etapa de ruta tradicional. Y pues finalmente es el único mexicano que ha ganado un par de etapas, o al menos una etapa del Tour de Francia. Estuvo también en la Vuelta a España, en el Giro de Italia. Pero pues esa hazaña se queda para la historia y es lo que ha hecho. Además de él estuvo, su carrera más o menos fue como de unos 10 años en el ámbito profesional. Estuvo en 4 equipos, primero en el 7-Eleven, que es un equipo estadounidense. Luego se fue a Europa a competir con el PDM, que era un equipo holandés. Luego el World Perfect. Y finalmente regresó al Motorola, que es otro equipo de Estados Unidos. Creo que todos esos ya no existen hoy en día en el No, de esos en la UCI. patrocinadores ya no hay ninguno. Sí, no, ninguno existen. Y él, pues a lo largo hizo 9 Tours de Francia, de esos 9 en 5 estuvo en el top 10. Ganó en el 87 el jersey blanco, que es el del mejor joven de la competencia. Quedó en 9º lugar. Pero además es muy curioso, nos contaba Raúl Alcalá que él en su primer participación en el 86 quedó en lugar 114, ¿no? A sus 22 añitos. Su primera incursión en el Tour, en el lugar 114, nos contaba que solo le ganó a 6 ciclistas. Y en la cena de... Pero acabar es el chiste. Sí, ¿eh? claro. No, O la sea, peor es la historia del último. No, pero... El que no le ganó pero ni a además 6, ahí ¿no? él es un hombre de muchos retos y de gran pundonor. Y en la cena de premiación con su equipo, el 7-Eleven, les dijo a sus compañeros, el año que entra voy a estar en el top 10. Y vino el... sí, provocó alguna carcajada, me imagino. Por supuesto. Pero me imagino que debe ser esa sensación cuando por primera vez haces algo y que tu meta es estar y terminarlo, ¿no? Y ya que estás ahí, dices, Sí se puede. pues sí tendría que hacerlo mejor. O sea, Claro. yo quiero estar entre los de ahí, estos me arden. Alguna vez platicando con esta taekwondo, ¿cómo se me pudo haber ido? María Mónica. No, No, con Mónica. Decía que para ella se preparó todo para llegar a los Juegos Olímpicos de Sydney. Y dice, pero nunca me preparé para ganarlos. ¿No? Sí. Entonces, ya que estás ahí, te dices, oye, yo creo que sí podría estar. Sí, no, y él terminó Claro. y se sentía tan bien y estaba tan seguro de su capacidad que se aventó a decir eso. Y pues no nada más lo dijo, al año siguiente, en el Y me lo sapean. 87, Tú siéntate, duende, no friegue, espérate. que además El estaba con chamaco. puro gringo del Sí. 7-Eleven, acabó al año siguiente, en el 87, acabó en lugar 9 y fue cuando ganó el jersey blanco del mejor joven. Digo, Entonces, polémico la porque, cumplió. por ejemplo, en esa etapa como profesional, a él le tocó compartir equipo con Lance Armstrong, por ejemplo. Sí. Ujú. Cuando Entonces, empezaba él Lance. conoce muy bien a Lance Armstrong y Lo que lo no hemos deben platicado saber muchas de veces. esas No, claro, cosas. sabe muchas cosas, pero además dice, pues era un tipo con una mentalidad ganadora al 100, capaz de hacer cualquier cosa con tal de Implacable, ganar. claro. Sí, y Sí, yo creo que en este tipo de actividades, de deportes, de ejemplos que nos has traído, hay una parte en el cerebro, en la mentalidad de los que nos has traído, que son implacables. Ujú. sí. Digo, Sí, que sin se duda. entienda del lado con la connotación positiva. Sí, positiva. Ujú. No, Sí. no este implacable que va y no. No, el que hace trampa, no, o sea, como alguien que es capaz de sacrificarlo todo con tal de ganar y que se Sí, sí, sí. esfuerza al máximo. ¿no? Sí, 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 que su y meta se pone está ahí. metas y las alcanza, Ajá. como el caso de Raúl Alcalá. Y además él es un enamorado del ciclismo. Él le agradece a este deporte que vivió en Europa 10 años. Sus hijos nacieron en Europa, crecieron allá, conoció mucha gente. Su panorama cultural se abrió enormemente, ganó dinero. Y hoy en día retribuye todo eso que le dio el ciclismo a la población como cualquiera de nosotros. Ya desde hace años creó un concepto que se llama el Raúl Alcalá Challenge, que son vueltas ciclistas, que les llama, que son los famosos grandes fondos, que son recorridos de 100 kilómetros, a lo mejor de 70 hasta 150 kilómetros. No son competencias, son vueltas familiares o grupales. Hace uno en Monterrey. El gran fondo. El gran fondo es, sí, el Real Alcalá Challenge.
que más o menos tiene uno de 75 y uno de 150 kilómetros. Entonces ahí se inscribe cualquiera que pueda soportar esas distancias. No hay un ganador, van todos en grupo, con mucha protección, disfrutando esa sensación que él sentía cuando competía en este tipo de eventos, ¿no? Nos decía Raúl Alcalá que hace que la gente se sienta profesional por un día. Claro. Y hace otra vuelta, es un recorrido familiar en San Pedro, que es uno de los municipios ahí de la zona metropolitana de Monterrey. De lo bonito en San Pedro, Garza García. Y ahí es más, Es que si no es Garza García, no eres de Monterrey. por ahí algún Treviño también. Bueno, de eso. Treviño. Y ya. Hace este recorrido familiar y también es un éxito. Y ahora ya lo está promoviendo por todo el país. El año pasado hizo el Gran Fondo Morelos. Fueron 110 kilómetros. Ahí estuvimos nosotros participando. Padrísimo. ¿En qué parte de Morelos lo hace? Por la zona de Teques. Ok. Hacia las grutas de Cacahuamilpa, hacia Tasco y regresamos allá a Teques. Pero además fue increíble porque invitó ni más ni menos a Miguel Indurain. Entonces estuvimos rodando con el 5 veces campeón No me digas. del Tour de Francia. mal, O sea, Que a hiciste sus- todo por mantenerte en el No, no hay pelotón. manera. No hay manera. No hay manera de mantener el Ni al paso. inicio, mano, no sean así. No hay forma. Ni a Raúl Alcalá ni a Miguel Indurain. Que Raúl Alcalá debe tener 51 años y Miguel Indurain por ahí, 51, 52, pero rueda como si trajera motocicleta, Sí, los dos. He tenido la oportunidad de rodar algún día con Raúl Alcalá 30 kilómetros. Y con el señor Juan Carlos Arzosa, al que le mandamos un abrazo al zorro. El zorrito. Algún día nos fuimos a dar una vuelta, es imposible. Sí, O sea, para un porque mortal ellos- como yo, es imposible poder rodar a la velocidad y con el ritmo que lo hacen ellos. Sí. ¿eh? Acaba de cumplir Impresionante. 52 años en 52 marzo. años del Sí, sí, sí. 64. Y Miguel Indurain también Claro. lo ves y atlético, las piernas de ciclista las mantiene, son los pistones que lo ves en la carretera. Empezó al último Miguel Indurain, Sí, como para que va. todo el mundo lo viéramos y convivir con todos. Y nos pasó a todos Qué padre. y llegó hasta la punta. Dice, Qué todavía padre, me por un faltan momento. 150 kilómetros, Oye, tranquilo. es como decir, güey, iba muy bien, mano, hasta que me pasó Indurain. Ahí Sí. me desplomé. Este tipo de cosas es como si algún día pudieras organizar una cáscara y de repente está Hugo y tiene de invitado Hugo Sánchez, ¿no? Y tiene de invitado, yo qué sé, a Maradona. A Butragueño. o a Sí, alguno entonces de hay sus una cáscara cuates, con ellos. alguno de sus Exacto, y cuates. entonces es esa parte que yo destaco, sobre todo de Raúl Alcalá, el promover el ciclismo entre la gente, lo que decías antes, ¿no? Que uno se pueda sentir ciclista por un día y que además pueda rodar en las mejores condiciones. Es un deporte hasta cierto punto peligroso si no sabes dónde, si no sabes cuidarte, porque nunca le puedes competir a un coche. Pero cuando organizan este tipo de eventos que está todo realmente bien controlado, lo disfrutas como un profesional. Y van autos de protección, va la policía, cierran las vialidades o las zonas por donde vas a pasar. Y realmente, como nos decía Raúl Alcalá, el ciclismo al final es una batería que te da esa energía y esas endorfinas que dice, a él lo mantiene bien mentalmente y físicamente. Lo ves y está fuertísimo a sus 52 años. Entonces, lo que está haciendo que la gente pruebe este deporte, los que ya lo hacen, pues que Qué sigan. maravilla. Y los que no, que lo prueben y que tengan todos estos beneficios cardiovasculares, de fortaleza muscular, Y de sí tiene por bienestar. dónde crecer el ciclismo. No, o sea, mucho, está por creciendo todos lados, mucho, ¿no? Ahorita hay hablábamos nada más antes de lúdico empezar que una bicicleta. Bueno, después de la pelota, la bicicleta. de la gran cantidad de grandes fondos que hay. O sea, hay 5 o 6 grandes fondos ya a nivel nacional y cada vez empieza a haber más licencias de este tipo de eventos y más gente participando. Bueno, pues Rodrigo, esta y otras historias, ¿dónde las podemos escuchar? Mañana estamos aquí, Vivo Deporte, a las 5 de la tarde. Tenemos la página web también, vivodeporte.com.mx, con muchas entrevistas, así como esta, como la que hablamos de Abraham Levy, que cruzó el Atlántico, y como tantas otras historias que son realmente ejemplos de vida y de superación. Tenemos mucha información también de tips, de carreras que le puede ayudar a la gente. Entonces, vivodeporte.com.mx y en redes sociales, Vivo Deporte 730. Muy bien, pues de Rodrigo de la Torre, como siempre, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo jueves aquí en Vivo Deporte. Por aquí nos vemos. Y tenía ahí una nota de Raúl Alcalá que me decía que en 15 días es su evento de Gran Fondo en Monterrey. O sea, para que vean que está vigente Señor. y en plena promoción No, del pues, ciclismo. Deberíamos de ir. El problema es que no llegamos. No llegamos hasta allá y no llegamos a la velocidad que lo hace él. Rodrigo, muchas gracias. Que estén bien, buenos días. Y Geo, por supuesto, también. Muchísimas Al gracias. contrario, nos escuchamos mañana. Mañana nos escuchamos por aquí. Momento de hacer una pausa. Regresamos. Vamos a platicar de Copa Libertadores a continuación aquí en El Desempate. to cover up, being the way that Televisa Deportes W con El Desempate. Cambio y fuera.